Aún no tenía nombre, pero ya era una pasión personal, un sentimiento que no se junto a Rómulo empezó la historia. Y a la lucha gritando, nunca más, nunca más. Libertad, democracia, no acepto otras fallas. Yo no sé por qué no tiran tanto. Mi pueblo lo que quiere es acción democrática. En el lado del corazón donde cargo a mi vida, ahí cargo acción democrática. No me cargo, yo muero viendo a Dios. Y en el otro mundo se vota. Y una voz defendiendo justicia, y una forma en la voz libertad. Bueno, mis queridos tachirenses y orgullosamente gochos y ciudadanos de la República Espiritual del Táchira. Hoy vamos a estar con José Luis Betancourt, con Cheli, conocido por todos ustedes, expresidente de Fe Cámaras y de FENAGA. Pero antes, vamos al minuto de silencio por los estudiantes caídos por Daniel Tinoco, caído por este gobierno bolivariano y la cantidad de presos políticos que hay. Un minuto de silencio por ellos. Bueno, mis queridos tachirenses, mi comentario político. Se respira un aire de felicidad, un aire de libertad, de democracia a nivel nacional. Eso se siente en la calle. Le voy a hacer un pequeño comentario sobre mi pueblo, Santa Bárbara de Barinas. Sacamos un diputado, Acción Democrática, a la Asamblea Nacional de Santa Bárbara de Barinas. Hace 2 meses Santa Bárbara era un pueblo rojito, pero arrasó la mesa en la unidad de Santa Bárbara de Barinas, totalmente. Ya se acabó el rojito, ya acabó esta cuestión de estos truanes, de este gobierno que nos ha irrespetado durante estos 15 años, y es la esperanza de todos los venezolanos, que tengamos gente digna, gente con educación, con cultura, en cualquier parte del gobierno que le corresponda. Bueno, mis queridos televidentes, entro a hablar con José Luis Betancourt. Bienvenido, José Luis, al Día con Mazuera. Gracias, Antonio. Mire, José Luis, ¿cómo le pareció ayer lo de la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que es un hecho inédito de que un país, en las condiciones en que este gobierno ha llevado sus políticas económicas, la inseguridad que está viviendo el país, el empobrecimiento global que tienen hoy los trabajadores venezolanos, cuando su único patrimonio, que son las prestaciones sociales, se han vuelto trizas. Todo ese hecho, los venezolanos en su conjunto, decidimos hacerlo por la vía democrática, civilizada, por el voto, y se demostró contundentemente. Es decir, aquí no hay ninguna duda de que hay una posición mayoritaria del pueblo venezolano de buscar un nuevo rumbo, un cambio definitivo. Y yo creo que ese hecho nos da la posibilidad de abrir espacios a que sea no un partido político, no un caudillo, no una sola persona, sino que sea el conjunto de los venezolanos, el de construir ciertamente una estructura donde haya un liderazgo con responsabilidad compartida, con una visión amplia, con una visión que se entienda de que debemos entrar hacia la posmodernidad, es decir, al siglo XXI, donde Venezuela, donde el Táchira,
tienen que insertarse ciertamente con el deseo de poder cumplir con las expectativas que hoy el pueblo venezolano está exigiendo. ¿Y el discurso de Ramos Alud cómo le pareció? Yo creo, Antonio, que Ramos Alud, que por cierto es un político avesado, un político Veterano. con mucha experiencia en las labores parlamentarias, ha dado un mensaje con mucho sentido patriótico, quiero decir, expresado pues de una manera muy natural, como él mismo dijo, improvisadamente, pero que está interpretando ciertamente lo que el país está buscando. Yo creo que esa visión que nos mostró ayer Ramos Alud interpreta ciertamente lo que la nueva Asamblea Nacional está pensando y está trabajando en función de ello. Me pareció muy importante, muy interesante el que empiecen ya la dirigencia política a ir más allá de las reuniones o acuerdos electorales, sino que inclusive él hizo énfasis en la parte humana, en el afecto que se tienen que tener quienes conforman un equipo. Y creo que eso contribuye ciertamente a que las personas con sus naturales diferencias y con sus legítimas aspiraciones que puedan tener para ir hacia un cargo determinado o una aspiración hacia un cargo público por elección popular, cualquiera que sea, pero que en todo caso eso se anteponga, esos intereses personales no vayan a ser obstáculos para lograr un objetivo común. Y el objetivo común es que los venezolanos queremos ver a un equipo heterogéneo de diferentes orígenes, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, pero que tengan una visión en conjunto y que interpreten ciertamente las aspiraciones que tiene el pueblo venezolano, pero también entender que el país en su conjunto tiene que enrumbarse a un siglo XXI que está esperando que nosotros nos insertemos. Estamos como nos pasó exactamente, nos pasó, lo dijo Mario Picón Salas en el siglo pasado. Dijo, se demoró la entrada de Venezuela al siglo XXI. Pues bueno, al siglo XX. Hoy el siglo XXI está esperando que nosotros los venezolanos nos insertemos, eso sí, entendiendo de que aquí hay una multiplicidad de formas de pensar y de criterios y de intereses que siempre que se expongan por vía civilizada, cívicamente, esos intereses son legítimos. Pero lo raro es que países del ALBA como el Ecuador, como Bolivia, han entrado al siglo XXI. Bueno, yo creo que esos liderazgos han mostrado una definición muy distinta a lo que se hizo aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela se practicó lo que hace más de finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Estamos viviendo la historia patria. Sí. De 1800. Porque nos fuimos hacia la exacerbación del centralismo, de la visión militarista, el caudillismo en toda su expresión. Y yo creo que eso hay que superarlo. Definitivamente tenemos 200 años con esa mácula que es el caudillismo. Yo creo que eso hay que superarlo y hay que ir a trabajar en conjunto al llamado, eso sí, de que podamos lograr por la vía civilizada y que las instituciones, como las Fuerzas Armadas Nacionales, como las diferentes organizaciones sociales, partidos políticos, tenemos que entender que esto no es un trabajo particular de un ente, sino que es un conjunto de necesidades y de decisiones que hoy el país está reclamando urgente. Mire, usted como dirigente gremial a nivel nacional de la cuestión económica, ¿cómo ve qué podemos esperar los tachineses de la descentralización que necesitamos para no depender tanto de Caracas? Estamos amarrados con Caracas. Yo creo que eso va a ser uno de los pasos importantes en la transformación del Estado. Inclusive el mismo planteamiento que hace Ramos Alud
la Asamblea Nacional está dando un plazo de 6 meses para lograr, o por la vía de un acuerdo, de un diálogo político con el gobierno, para que haga los cambios y las transformaciones necesarias, o necesariamente la Asamblea Nacional tiene que ir hacia una salida constitucional. Y esa salida constitucional está fundamentada en 3 elementos que no hay otro. O es el revocatorio, o es la renuncia del gobierno, o es una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Y yo creo que el punto fundamental de esa Asamblea Nacional Constituyente tiene que ser la descentralización y el fortalecimiento de la base de la organización social y política como es el municipio. Bueno, José Luis, vamos a corte y a regresar seguimos charlando. Esta era una larga noche de más de 30 años. Adelante, pueblo. Los gritos que han hecho Aún no tenía nombre, pero ya era una pasión un sentimiento que no se allí, junto a Rómulo, empezó y a la lucha gritar, nunca más, nunca más. Libertad, democracia, no acepto. Yo no sé por qué no tiran nada. Mi pueblo lo que quiere es acción democrática. En el lado del corazón donde cargo a mi vida, hay cargo acción democrática. No me cambio, muero viendo arriba. Y en el otro mundo se vota. Y una voz defendiendo justicia, y una forma en la voz libertad. Hagamos patria. El Esequibo es nuestro. Recuperemos lo que nos pertenece. La patria no se traiciona. Adecos, miremos nuestras raíces, volvamos a la doctrina de acción democrática. Acción democrática es pueblo, es sudor de pueblo. Acción democrática huele a pueblo. Esta era una larga noche de más de 30 años. Adelante, pueblo. los gritos que han hecho Aún no tenía nombre, pero ya era una pasión un sentimiento que no se allí, junto a Rómulo, empezó y a la lucha gritar, nunca más, nunca más. Libertad, democracia, no acepto. Yo no sé por qué no tiran nada. Mi pueblo lo que quiere es acción democrática. En el lado del corazón donde cargo a mi vida, hay cargo acción democrática. No me cambio, muero viendo arriba. Y en el otro mundo se vota. Y una voz defendiendo justicia, y una forma en la voz libertad. Mira, José Luis, vi a Jorge Borges ayer en el Julio. Julio Borges. Me pareció muy bien. ¿Qué opinas? Bueno, esa dupla, ¿no?, de Julio Borges y Ramos Alup, entendiéndose en esas líderes, como es la responsabilidad del manejo de la Asamblea Nacional, de la conducción, de la dirección de la Asamblea Nacional, a mí me parece muy positivo. Muy positivo porque yo creo que Julio delineó una agenda parlamentaria que previamente debió haber estado acordada. El hecho de que de manera unánime fue apoyada por los 112 diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, eso nos da la tranquilidad de que ciertamente se está trabajando sobre la base del diálogo. Y ese es el ejemplo. Yo creo que el primer mensaje que nos dio el pueblo venezolano, o que nos dimos nosotros, porque somos parte del pueblo, somos pueblo, es que queremos hacer las cosas civilizadamente. Eso sí, con contundencia, eso sí, con autoridad, porque lo que no se puede permitir es que sigamos en estos desmanes, en estas actuaciones patoteras, en estas actuaciones que desdicen mucho de lo que es el gentilicio
del pueblo venezolano, y especialmente aquí en el Táchira. Yo creo que si alguien, algún estado o alguna sociedad, algún pueblo tiene una responsabilidad inmensa por esa carga histórica que tenemos los tachirenses, es que tenemos que participar abiertamente en lo que va a ser la conducción y la direccionalidad que debe tomar el país. Pero para ello, por supuesto, el Táchira fundamentalmente tiene que mirar hacia adentro y tenemos que entender que como Estado tenemos que tener una visión compartida y buscando con ello la participación en las grandes definiciones del país. Mira, José Luis, las marchas y las contramarchas a nivel nacional y aquellas marchas inmensas en Caracas de 1 millón, 2 millones de habitantes de hace 15 años, de 16 años, ¿cuántos muertos le ha costado este gobierno bolivariano, mal llamado bolivariano, porque no tiene nada de bolivariano? Han explotado vilmente la palabra de Bolívar, el apellido Bolívar lo han explotado vilmente. ¿Cuántos muertos a nivel nacional ha costado? Sacrificio, sangre, le ha costado al país para llegar donde llegamos ayer, y se siente en la calle de felicidad. El pueblo está feliz de saber de que esta gentuza va para afuera en un futuro. Antonio, yo creo que ahorita, además de esa felicidad manifiesta, ¿no?, que tiene el pueblo, y sobre todo una esperanza, que eso es muy importante, no perder la esperanza de que sí podemos hacer las cosas mejor y que podemos canalizar todas estas inquietudes a través de los mecanismos institucionales y civilizados, cívicamente. Ese hecho de lo que nos ha costado llegar a donde hemos llegado, que es un reconocimiento público que hay que hacerle al esfuerzo que ha hecho la Mesa de Unidad Democrática y los partidos políticos que la conforman y los dirigentes políticos que han estado ahí, con todas las críticas que le podamos hacer. Tantas humillaciones, vejaciones. A la final somos seres humanos y podemos cometer errores, pero eso no significa que seamos, que no creamos en la posibilidad que sí somos capaces de salir adelante. Ese hecho, lo que estás expresando en este momento doloroso, como ha sido las pérdidas humanas y la hoy, digamos, desde el punto de vista espiritual, como se siente la familia del Táchira, y sobre todo las familias que han perdido sus seres queridos en esta lucha. Bueno, yo creo que ese es uno de los elementos que le da más fuerza y convicción a que tenemos que lograr y materializar el cambio necesario. Lo importante es entender que ese cambio, repito, tiene que ser consensuado. Aquí no se trata de que sea una sola visión, sino que tiene que ser consensuado para que de esta manera pueda tener una visión a largo plazo. Que no hagamos las cosas con esa superficialidad, con ese inmediatismo, con esa manera tan banal de tratar la política, sino hay que darle densidad, profundidad, contenido y visión en grande. Hay que pensar en grande. Yo creo que los tachirenses en eso en el siglo pasado pensamos en grande y tenemos en este momento que pensar en grande para que podamos materializar esa visión importante de lo que va a ser el siglo XXI. Yo lo he dicho aquí varias veces en este programa, y cuando yo hablo de la República Espiritual del Táchira, hablo de que necesitamos tachirenses en Caracas. Y hay un amigo mío, político aquí en Táchira, muy conocido por todos ustedes, no lo voy a decir el nombre, que le he pedido que personalmente se vaya para Caracas y atienda su partido y se dedique a su partido a nivel nacional, porque lo necesitamos en Caracas, no lo necesitamos aquí. Él ya sabe más o menos de quién le estoy hablando. Los que conocen entienden de quién estoy hablando. Perdone que pero de verdad necesitamos tachirenses en Caracas. Eso es importantísimo, tener buena representación de tachirenses en Caracas, que den la cara por Caracas. Y en un futuro, Venezuela está acostumbrada a que los manden los tachirenses, como dicen los gochos. Así el gobernador de aquí nos haya dicho que somos una pecueca, eso es lo de menos. Con orgullo seguiremos siendo pecuecas, según el gobernador. Eso no nos amerita. Mire, ¿cómo consiguió el Táchira? Mira, yo al llegar aquí a San Cristóbal y vengo con mucha frecuencia, yo siento que esto es un pueblo que está ávido de direccionalidad, de buscar caminos que realmente encuentren ciertamente terreno fértil para la manifestación de ese potencial que tenemos los tachirenses, que es la actividad
productiva, la actividad de la realización propia para ser laboriosos en nuestro trabajo y en nuestro esfuerzo. Si algo tiene el Táchira es eso. Y yo creo que empezando de que el Estado Táchira y todos los que conformamos todos los municipios del Estado, tenemos que entender que somos una sola unidad en cuanto a que somos un Estado fronterizo, que tenemos que darle el frente a la frontera y no ponernos a espaldas como estamos en este momento. Eso es yo diría una de los hechos que la historia irá a condenar. Es aberrante. Es aberrante, indignante lo que está pasando aquí. La historia los irá a condenar definitivamente quienes han propiciado este cierre de frontera. Y eso que quienes, son bolivarianos, integracionistas, y cierran la frontera con Sudamérica, porque es la frontera de Sudamérica. Y con intereses oscuros, sí. porque es que son hechos que no tienen ninguna racionalidad de ningún tipo y que hay que ponerse al frente de la frontera. La frontera tiene que ser para nosotros un espacio de progreso, un espacio más bien de oportunidades, y que eso, por razones geopolíticas, el Táchira no puede mantenerse a espaldas de esa realidad. Nosotros que conocemos, tú, Antonio, que has recorrido y que nosotros en nuestra labor como productores agropecuarios, conocemos la potencialidad que hoy la frontera significa en esa materia. Por eso, Antonio, yo creo que el Táchira está en unas condiciones extraordinarias para salir adelante. Esto es un estado que tiene todas las posibilidades, un estado que además de esa condición de estado fronterizo, sus condiciones desde el punto de vista climatológico, desde el punto de vista de su calidad de las tierras, todos los recursos naturales que tenemos aquí en el Táchira nos dan pues todas las posibilidades de salir adelante. Un estado con unas condiciones extraordinarias para desarrollar el turismo, un estado con unas condiciones extraordinarias para la industria. En cuanto al turismo, tenemos un escollo con este cuerpo armado de origen gomecista, que lo fundó el de Queniquea, el general Elías López Contreras, pero es de origen gomecista todavía, que está muy desacreditado a nivel nacional, que el pueblo no lo quiere, la gente humilde, los trabajadores, el camionero, el que lleva la papa, el que llega la yuca, el que transporta el ganado, aquella cuestión de bajar de la mula en cada alcabala, eso nos escolla, nos estorba para el desarrollo del Táchira, para el turismo, eso hay que cambiarlo. Antonio, mira, yo creo que el problema, y vamos a hablarlo claramente, estamos hablando de la Guardia Nacional de Venezuela, la Guardia Bolivariana Nacional de Venezuela. Mira, yo no soy de los que creo que la culpa hay que achacársela a toda una institución, no. Yo creo que dentro de la Guardia Nacional, dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales, hay gente valiosa, gente realmente profesional, gente seria, que de una manera, yo diría, irresponsable, se ha dejado al garete el manejo de las Fuerzas Armadas, sobre todo en materia de la responsabilidad inmensa que tiene la Guardia Nacional. La Guardia Nacional está permanentemente en contacto con el delito, porque es el que está en todo el territorio nacional. Y hay que buscar la manera de adecentar esas desviaciones que presenta, porque es una realidad, eso no hay que esconderlo, eso es una realidad, pero hay que buscar la manera de cómo adecentar y cómo convertir realmente la Guardia Nacional en que cumpla la función que le corresponde de manera digna, y yo creo que hay formas de hacerlo, sobre todo cuando vayan a la dirección de la Guardia Nacional gente con mucha capacidad, con mucha autoridad, con mucha fuerza moral y ética profesional, y de esta manera estoy seguro que nuestras Fuerzas Armadas se van a quitar esa historia oscura que ha tenido hasta ahora en materia de seguridad ciudadana. Bueno, vamos a corte y regresamos charlando. Claro, a eso vinimos. Era una larga noche de más de 30 años. Adelante, adelante, milicianos, gritos de alegría.
que no se junto a Rómulo empezó la historia. Y a la lucha gritar, nunca más, nunca más. Arriba la democracia, libertad, democracia, no acepto otras Yo fallas. no sé por qué no miran tanto. Mi pueblo lo que quiere o es acción democrática. En el lado del corazón donde cargo a mis hijos, hay cargo a acción democrática. No me cambio, muero viendo a mí. Y en el otro mundo se vota. Y una voz de pedir la justicia, y una forma en la voz libertad. Adecos, miremos nuestras raíces, volvamos a la doctrina de Acción Democrática. Acción Democrática es pueblo, es sudor de pueblo. Acción Democrática huele a pueblo. Hagamos patria, el Esequibo es nuestro, recuperemos lo que nos pertenece, la patria no se traiciona. Era una larga noche de más de 30 años. Adelante, pueblo. Aún no tenía nombre, pero ya era una pasión un sentimiento que no se junto a Rómulo empezó la historia. Y a la lucha gritar, nunca más, nunca más. Arriba la democracia, libertad, democracia, no acepto otras fallas. Yo no sé por qué no miran tanto. Mi pueblo lo que quiere o es acción democrática. En el lado del corazón donde cargo a mis hijos, hay cargo a acción democrática. No me cambio, muero viendo a mí. Y en el otro mundo se vota. Y una voz de pedir la justicia, y una forma en la voz libertad. Bueno, José Luis, usted que fue el hombre que rompió la ley de tierras, ¿qué opinión le merece esta cuestión de la ley de tierras bolivariana? El INTI, Bueno, yo creo que la historia nos ha mostrado que tuvimos la razón. claro. Hay una deuda social inmensa que tiene hoy el Estado venezolano, que por cierto no es nueva, eso viene ya de varios años acá, que es el derecho universal, humano, del respeto al derecho de propiedad. Yo creo que ese es el punto de partida del respeto de una sociedad. Y eso no es, yo no estoy hablando de un estrato social en particular, sino de todos y cada uno de los ciudadanos. Estamos hablando del trabajo, del sudor, es la propiedad fruto del trabajo. El derecho a tener lo propio y Sí, el sí, respeto claro. que se merece a tener lo propio. Entonces no es posible que en pleno siglo XXI nosotros en Venezuela se esté expresando el Estado de esa manera tan ineficiente en darle un derecho constitucional, humano, universal, repito, de restablecer el derecho de propiedad para los productores agropecuarios. Aquí hay toda una serie de vicios en cuanto a la titularidad precaria que hoy tiene el productor agropecuario. Yo creo que eso es un trabajo que tiene que hacerse, eso es una deuda social y fundamentalmente tiene la responsabilidad del Estado, y quienes vayan a hacer y vayan a participar en la transformación del Estado tienen que velar para que las leyes y para que la conducción de las instituciones vaya dirigida a atender este problema fundamental, básico, que tiene el productor agropecuario en Venezuela. Conozco muchos productores campesinos aquí de la Mesa de Soruco para arriba, para la aldea Salomón y a San José Bolívar también para arriba y en Queriquea, que no llevan 80, 60 años viviendo en unas pequeñas, pero no tienen ni un papelito, no tienen ningún papel. Bueno, eso, porque se ha constituido en un vicio, y todo es una alcabala, y todo es una burocracia, y todo es una tranca, y más aún este gobierno que no cree en el derecho de propiedad, él cree en la propiedad del Estado, en el tutelaje del Estado como el ente regulador
de quién tiene o no tiene, y eso crea unos vicios, una discrecionalidad en el funcionario público que está en contacto directo con la tentación de estar cobrando peajes para conseguir algún tipo de derecho que tiene que responderle al solicitante, pues al venezolano que requiere. Y por eso se hace tan difícil, y sobre todo en las zonas, digamos, del interior del Estado, que se le hace difícil. Tienen que irse hasta Caracas para resolver algunos problemas. Ese es otro tema, Antonio, y lo hemos conversado muchas veces, la necesidad de darle a los municipios esa autonomía en cuanto a la permisología, en cuanto a resolver los problemas administrativos con el Estado. Yo creo que esa visión de descentralización municipal para darle a los municipios la fortaleza en cuanto a la capacidad que tienen del reconocimiento del derecho de propiedad, eso sí, sobre la base de una ley que existe, que está vigente, como la ley de cartografía, geografía y catastro. Es necesario que ello retome en los municipios y puedan de esta manera ir delineando y ciertamente definiendo los derechos de propiedad que cada uno de los productores, que de manera legítima, productiva y pacífica han tenido sus tierras. Mira, José Luis, hablando de los municipios, hay algo como el derecho a la tierra, el derecho al trabajo. En cada municipio, en los barrios de los municipios, en el municipio se necesita un instituto, una pequeña corpoindustria, una pequeña empresa del gobierno que se llama emprendedores. En cada municipio hay una carpintería, hay una zapatería, hay una herrería, hay una panadería, hay una señora que hace bizcocho, una que hace hallacas. En todos los municipios hay los créditos para que esta gente agrande sus empresas y generen trabajo en dichos barrios donde viven. Es trabajo, para quitar también un poco de bananaje en los municipios, en los barrios, darle trabajo a los muchachos, emprendedores. Es precisamente cada municipio. Es precisamente lo que hemos conversado, y tú has sido en eso muy insistente y un proyecto que a mí me parece noble. Es decir, ¿por qué así como estamos hablando de descentralización en cuanto al país, a la capital del país, y llevar que los estados tengan su capacidad de tomar decisiones, pues igual tenemos que hacer en los estados, es decir, darle a los municipios la capacidad de generar ellos mismos respuestas a sus necesidades. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, creo en eso, creo que un gobernador, por ejemplo, tiene que convertirse en un director de orquesta para que los municipios y las alcaldías tengan los recursos necesarios y la dirección necesaria para que las instituciones puedan resolver los problemas sin que tenga necesidad alguien que vive en La Grita, o vive en El Cobre, o vive en Abejales, o vive en El Piñal, o vive donde en el interior del estado tenga que venir a San Cristóbal o tenga que ir a Caracas a resolver un problema. No, hay que buscar esa fórmula y eso se puede conseguir. Es más, los dineros que los municipios generan, ya sea por vía del impuesto o vía de los mecanismos parafiscales, esos dineros tienen que quedar ahí en el propio municipio. Nosotros los ganaderos propusimos hace unos años la necesidad de crear los mecanismos parafiscales para los productores agropecuarios, y de esta manera se pueden dedicar recursos para el mejoramiento de las vías de comunicación, para darle servicios de transporte, educación, salud, en fin, los elementos básicos que constituyen ciertamente que las personas que viven en el interior del estado no tengan que movilizarse para las capitales o para la capital de la República a resolver sus problemas. Tienen que haber pequeños, ¿cómo se llama este instituto para la obra de mano? El INSE. El INSE, pequeños INSE en cada municipio para que estos pequeños productores de bizcochuelos, de torticas, de carpinteros, los adiestren, los enseñan. ¿Sí? Ese es otro hecho que de verdad... Municipal, tiene que haber un INSE municipal. Increíblemente acabaron con el INSE.
que pasa es que tienen que imponerse definitivamente una nueva visión y unos nuevos valores en la conducción del Estado. Es decir, no hay forma, Antonio, no hay forma ni manera de salir de la pobreza, de salir del atraso, de salir de este bache histórico que nos ha tocado en este momento, que no sea a través del esfuerzo y del trabajo productivo. Es la única forma de que realmente la familia, no solamente desde el punto de vista económico, salga adelante, sino desde el punto de vista de su dignidad humana. Todo regalo es caro. Sí, sí. Todo lo que sea regalado es caro porque de alguna forma se lo van a cobrar y se lo van a cobrar con creces. Lo que usted trabaje, lo que usted se esfuerce y que se respete ese trabajo y ese esfuerzo y el derecho de propiedad, tengan la seguridad que eso genera riqueza. Claro que sí. Y cuando hablamos de riqueza, porque aquí está mal concebido el concepto de riqueza. Riqueza pareciera que es tener las cosas sin esfuerzo. No, la riqueza digna del hombre que trabaja y se esfuerza y con eso consigue calidad de vida, eso es de manera dignificante y eso hay que mostrarlo. El que se esfuerza, eso hay que mostrarlo ante la sociedad, más bien dignificarlo, ¿no? El trabajador que es estable, que se esfuerza y que es retribuido con un salario digno y que se le dé su seguridad social, que esté trabajando en una empresa con responsabilidad social, esos conceptos tienen que ser los que fundamenten ciertamente la direccionalidad del Estado, para que el Estado haga el trabajo que le corresponda y nosotros los ciudadanos hagamos el esfuerzo y el trabajo que nos corresponde como sociedad para que de esta manera podamos salir adelante. Mire, tenemos en el Táchira un problema fundamental, que el día que nos caiga el puente, Dios no quiera el puente de la Unidad, tengamos a quedar, no tenemos una vía alterna. Es importantísimo una vía alterna por el Táchira. Quedamos aislados. Fíjate, Antonio, que aquí hay un proyecto hace muchos años que es el circuito vial del Táchira. Eso es una manera de darle la posibilidad horizontalmente de desarrollar el Táchira, que es terminar la autopista San Cristóbal La Fría, conectar La Fría con Ureña, con San Antonio, con Rubio, Santana y San Cristóbal, y generar también respuesta a algo que es fundamental, que es una vía alterna hasta el Piñal, y luego que se va a conectar con ese proyecto que hay de la autopista que va de Barinas a La Pedrera. Pero me está hablando de Torondoy. Ahora, vale, antes o volviendo a ese tema, una de las cosas que ha sido una frustración para los tachirenses es que todos los gobiernos que han pasado desde el momento que se puso la primera piedra por parte del primer gobierno de Rafael Caldera, ha ofrecido terminar la autopista San Cristóbal. Han gastado millones. Y todas las ofertas electorales se han fundamentado en esa vía en esa vía de comunicación. Ya 40 Inclusive años. los gobernadores. Ya 40 años. ¿Ah? Como 40 años. años. Y los gobernadores también. Y se ha conseguido con una pared. Yo creo que el Táchira necesita algo más que una oferta electoral, que unas buenas intenciones, sino que tiene que haber una conjunción de esfuerzos entre los recursos que el gobierno nacional tiene que dar para esta vía, como los recursos que la Asamblea Nacional tiene que dar para esta vía, como los recursos que pueda generar el mismo gobierno estatal a través de los mecanismos constitucionales que existen para coordinar ciertamente los esfuerzos a terminar este circuito vial tan importante para el Táchira. Yo creo que ese es un proyecto con una visión a futuro y que debe conectarse también con la zona de integración fronteriza. Eso es una necesidad, eso es una manera de darle el frente a la frontera, de poder aprovechar las oportunidades. Ya los colombianos tienen su zona de desarrollo fronterizo, que les permite pues desarrollar industria, desarrollar comercio, desarrollar una serie de temas que son fundamentales para poder lograr implementar el proyecto futuro José para Luis, el Táchira. vamos a corte y a regresar charlando.
Traerá una larga noche de más de 30 años. Encadenante, fuerte. Los gritos que han hecho tanto el tambor. Aún no tenía nombre, pero ya era una pasión personal. Un sentimiento que no se olvida. Junto a Rómulo empezó la historia. Y a la lucha gritar: ¡nunca más! ¡Nunca más! Libertad, democracia, no acepto otras fallas. Yo no sé por qué no miran nadie. Mi pueblo lo que quiere o es acción democrática. En el lado del corazón donde cargo a mi vida, hay cargo acción democrática. No me cambio, muero viendo a Dios. Y en el otro mundo se vota. Y una voz defendiendo justicia, y una forma en la voz libertad. Hagamos patria. El Esequibo es nuestro. Recuperemos lo que nos pertenece. La patria no se traiciona. Adecos, miremos nuestras raíces, volvamos a la doctrina de Acción Democrática. Acción Democrática es pueblo, es sudor de pueblo. Acción Democrática huele a pueblo. Traerá una larga noche de más de 30 años. Encadenante, fuerte. Los gritos que han hecho tanto el tambor. Aún no tenía nombre, pero ya era una pasión personal. Un sentimiento que no se olvida. Junto a Rómulo empezó la historia. Y a la lucha gritar: ¡nunca más! ¡Nunca más! Libertad, democracia, no acepto otras fallas. Yo no sé por qué no miran nadie. Mi pueblo lo que quiere o es acción democrática. En el lado del corazón donde cargo a mi vida, hay cargo acción democrática. No me cambio, muero viendo a Dios. Y en el otro mundo se vota. Y una voz defendiendo justicia, y una forma en la voz libertad. Yo, lo he dicho varias veces en este programa, Al Día con Mazuera, y creo firmemente que el Táchira necesita una representación en Caracas. Pero le pido yo a mi amigo que se vaya para Caracas, que nos represente en Caracas, y tiene el Táchira que tener la gobernación del Táchira, una especie de un comisionado, una embajada, algo para movilizar todo lo que es los ministerios pendientes de los créditos para el Táchira, para estar pendientes de la autopista, los pendientes para la autopista de Cordero, que hay que hacerlo algún día, la de San Antonio a San Cristóbal, una cantidad de obras para el desarrollo del Táchira. Tiene que haber allá una oficina bien montadita, el representante del Táchira, como una embajada del Táchira. Mira, Antonio, a mí me quedó en el segmento anterior un elemento que me gustaría compartirlo. 2 meses atrás, nosotros no creíamos posible ver la foto que vimos en la Asamblea Nacional cuando la Mesa de la Unidad Democrática, de manera responsable, condujo un proceso, participó en un proceso electoral y llevó hoy a que hubiese una directiva que responda a la gran mayoría de los venezolanos. Aquí el Táchira, cuando uno habla de estos proyectos grandes, pareciera que eso es imposible, que eso no se puede hacer. Y yo estoy convencido, Antonio, porque si uno ve en la historia del Táchira los grandes proyectos que se han llevado adelante, no pensábamos que eso era posible. Bueno, esto, en la medida en que tú construyas esas vías de comunicación y ese circuito vial del Táchira, se van a generar una serie de necesidades y una importante actividad económica
que le va a dar respuesta a todos esos otros requerimientos que desde el punto de vista de infraestructura tiene el Táchira. Eso es por consecuencia, es decir, hay un círculo vicioso que va hacia allá. Y creo que el Táchira tiene que insertarse en las grandes decisiones, en eso coincido contigo, de que es necesario que en la nueva definición de lo que va a ser el Estado se construya ciertamente una descentralización que le permita a los propios estados con la generación de sus propios recursos tomar decisiones. Y ahí nos evitaríamos esa necesidad que ha habido hasta ahora de que permanentemente haya que estarle pidiendo o solicitándole recursos a Caracas cuando nosotros los tachirenses los podemos generar y además nos corresponde de manera constitucional. Con la frontera, con la frontera, claro, claro. Porque es que en la medida en que tú estás haciendo cosas, en esa misma medida se van generando otras necesidades. Y ahí es como se crea el círculo virtuoso, de que la misma actividad productiva, la misma actividad de construir, de esa proyección de hacer actividad económica, bueno, en esa misma medida también se van insertando la base social del Táchira en el proceso productivo y en una actividad que le genere ciertamente una mejor calidad de vida. En cuanto a algo que suena por ahí, que es el alza de la gasolina, ¿pudiera ser que al Táchira le quedara algo de eso? Bueno, yo creo que el precio de la gasolina necesariamente tiene que ser ajustado, tiene que ajustarse, eso no puede seguir siendo así, porque eso va en desmedro de las generaciones por venir y del presente de los venezolanos. Del país, totalmente. Eso es importantísimo. Exactamente. Yo lo que creo que hay mecanismos, y inclusive algunos se han probado con los precios internacionales en la frontera, con elementos que le den más transparencia al comercio entre Colombia y Venezuela. ¿Cómo le parece a usted esta humillación que nos ha tocado que sufrir en el Táchira, la cuestión del chip? Porque una señora maracucha, creo que es de Maracaibo, que por cierto tiene un título chimbo, hablando los criollitos para que lo entiendan, nos ha impuesto el castigo a los tachirenses, las colas del sacrificio del chip. Los turistas que vienen para acá, que no tienen gasolina, lo he visto, les toca bajarse de la mula para que les echen gasolina. Sí, son un castigo. Todo eso son elementos que distorsionan ciertamente la capacidad que hay por parte de los recursos que tiene el Estado y los recursos que generamos nosotros los venezolanos para que puedan satisfacer las necesidades. Es decir, si tenemos petróleo y tenemos cómo transformar ese petróleo en gasolina y la utilización de esa gasolina, no debe ser un mecanismo de distorsión, sino debe ser un mecanismo más bien que potencialice nuestras posibilidades de desarrollo. En el momento en que se estén utilizando, como de hecho se está haciendo, con un mecanismo más bien de sometimiento a la población, de que los tachirenses somos, por ser frontera, entonces tenemos que pagar el castigo de ser venezolanos de segunda. Yo creo que ese no es ningún mensaje que contribuya ciertamente al desarrollo del Táchira. Al contrario, yo soy de los que creo que más bien hay que darle el frente a la frontera. Nosotros tenemos que buscar mecanismos que más bien potencialicen la actividad productiva y de esta manera se genere una mejor calidad de vida. Que no estemos dependiendo de un funcionario público que si amanece de mala gana, entonces bueno, se le ocurre ponerle un chip, como se le ocurre cerrar la frontera, se le ocurre hacer elementos que son ya necesarios para el desenvolvimiento de nuestra actividad, es decir, desde el punto de vista inclusive familiar. ¿Cuántas familias no viven uno en Cúcuta, otros viven aquí en San Cristóbal? Eso históricamente ha sido así. Entonces, yo no creo que a través de estos mecanismos se puedan resolver los problemas que tenemos los tachirenses en materia de servicios de combustible, como lo hemos visto hasta ahora. Es más, cuando se suministra el combustible adecuadamente, bueno, se evitan estas largas colas que han existido y que existirán siempre y cuando se siga con una política como la que se ha tratado de implementar hasta ahora en el Táchira. Mira, José Luis, hace unos 2 años había estabilidad en el precio del petróleo, estaba estable.
Y se podía pensar en esa época y en la dolarización de la moneda, ¿no? En esa época el problema era que el inventario, teníamos mucho inventario. Hoy tenemos el problema que no tenemos inventario, pero ya no hay precio estable del petróleo. Yo creo que yo no soy economista ni entiendo mucho, pero yo creo que nuestros economistas a nivel nacional han fallado. Antonio, es o que no han tenido visión. nosotros hemos tenido precios del petróleo en $30, inclusive En $8. en $8. Y teníamos todo. Y nunca se llegó a una circunstancia como la que estamos actualmente. Es decir que el precio del petróleo en $30, los venezolanos no somos capaces de vivir, eso no es verdad. El problema es saber administrar las cosas. Y el problema está en recuperar PDVSA. En que se entienda que el Estado todopoderoso, el Estado paternalista, el Estado que resuelve todos los problemas, eso es totalmente ineficiente y que no está cónsono con las realidades que hoy el mundo moderno está exigiendo. Bueno, José Luis, voy a un pequeño comentario político del Táchira. Un abrazo para todos los adecos, que estamos felices con lo que ha sucedido, y para pedirle a mi amigo que se vaya para Caracas. Necesitamos que Copey se fortalezca. Y este amigo, ya saben de quién hablo, hace una muy buena labor recuperando a Copey a nivel nacional. Que se vaya para Caracas y le sirva al Táchira. Ese es mi pequeño comentario. Y bueno, mis queridos adecos, felicidad. Todos estamos felices y contentos. Tenemos un gran Ramos Salud y tenemos al Negro Reyes acá, que ha sabido manejar la situación, se ha sabido comer las verdes y las maduras. Bueno, José Luis, gracias, un Antonio. mensaje para el Táchira. Como siempre, muchas gracias. Bueno, y yo creo que no debemos tener la menor duda de que el porvenir va a ser grande para nosotros los venezolanos en la medida en que nosotros participemos abiertamente y contribuyamos con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, a crear una mejor sociedad y un mejor futuro para todos. Bueno, mis queridos televidentes, será hasta el próximo domingo al Día con Mazuera. Era una larga noche de más de 30 años. Encadenado, aún no tenía nombre, pero ya era una pasión un sentimiento que no se en su arrojo empezó y a la lucha gritando: nunca más, nunca más. Libertad, democracia, no acepto. Yo no sé por qué no tiran tanto. Mi pueblo lo que quiere es acción democrática. En el lado del corazón donde cargo a mi vida, hay cargo acción democrática. No me cambio, muero viendo a Dios. Y en el otro mundo se vota. Y una voz defendiendo justicia.